Autogestión emocional, pensamientos catastróficos. Pensamientos catastróficos. Se pueden dar a través de este tipo de ciclo, por ejemplo, algo malo va a suceder, no podré manejarlo, va a suceder algo peor, generan mucha ansiedad y nos llevan a realizar actos de seguridad para protegernos, no del problema, sino de la misma ansiedad, lo cual nos lleva a dejar un problema cada vez mayor, sentir más ansiedad e iniciar un círculo vicioso. Son típicos de los trastornos de ansiedad, típicos de personalidades con alto nivel de control y generan círculos viciosos, como este que mencionábamos. Por ejemplo, el caso Jaimito es un paciente de 40 años. Su motivo de consulta dice: tengo semanas con ansiedad, cada vez es peor, no puedo dormir, perdí el apetito, he tenido problemas con mi esposa, siento que ya no puedo con esto. Sus síntomas: ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad, pérdida del apetito, sudoración excesiva en axilas y manos, es decir, hiperhidrosis, y dolor de estómago. Entonces lo vemos en un modelo de ABC, en donde A la adversidad fue comprar una camioneta nueva. B, los pensamientos de Jaimito fueron: si vamos a comprar la camioneta vamos a estar más apretados de dinero, no vamos a tener dinero suficiente. Si me despidieran de mi trabajo nos quedaríamos sin dinero, podría no haber dinero para comprar comida. Y tiene la imagen de la cara de sus hijos pequeños llorando mientras le dicen: papi, tenemos hambre. Sé que sería la consecuencia de todos estos contenidos internos son de angustia, ansiedad, miedo y evitación intensa. Entonces aquí iniciamos con el tema de las distorsiones cognitivas. Los pensamientos automáticos como estos que acabamos de mencionar son esas evoluciones verbales o imágenes que pasan rápidamente por la mente ante un estímulo interno o externo. Pueden carecer de precisión o utilidad en ese momento. A esta característica se le denomina distorsión cognitiva. O sea, nuestra forma de pensar está distorsionada, no está suficientemente clara o enfocada lo suficiente para la actividad que necesitamos realizar. Por lo tanto, nos va a interferir porque nos da una visión imprecisa del acontecimiento y además nos genera una respuesta emocional inadecuada para la actividad. Los pensamientos catastróficos son un tipo de distorsión cognitiva, visiones del futuro en donde ocurren acontecimientos bastante negativos en los que las posibilidades de hacerles frente de manera eficaz son reducidas. Entonces, el proceso de cambio iría más o menos así. Iniciamos con este tipo de listados de distorsiones cognitivas y vamos tratando de especificarlas, de sintonizarlas adecuadamente a través de pensamientos que sean más racionales, obtenidos con empirismo y apropiados para la tarea que necesitamos realizar, lo cual nos va a llevar a mayor precisión en comportamientos y emociones más apropiadas para ese contexto. Podemos iniciar a manera general con una disputa filosófica. El pensamiento que más lo perturba a Jaimito es: me voy a quedar sin dinero y mis hijos van a pasar hambre. Entonces podemos comenzar a cuestionarnos, ¿existe una forma de comprobar que esto es seguro lo que va a pasar? Es decir, ¿puedo ver el futuro? ¿Qué sería el peor escenario? Si sucediera, ¿no podría hacer nada al respecto? ¿Ya he estado en estas situaciones así antes? ¿Qué he hecho entonces? ¿Qué podría hacer ahora? O sea, con mis recursos del pasado. ¿Cómo me afecta al ver esto como una verdad? ¿Es una verdad? Si un ser querido estuviera en este caso, ¿le diría estas mismas palabras constantemente sin dejarlo dormir, trabajar ni disfrutar de la vida? Normalmente, como podemos ver, este tipo de preguntas llevan a la persona a razonar, ¿sí? Hay una especie de pensamiento primario que es muy básico, lo primero que se nos viene a la mente y puede tener un alto nivel de credibilidad. O sea, lo pensamos lo primero que se nos viene a la cabeza y decimos, es que seguramente es lo que esto va a pasar. Pero si comenzamos a hacernos preguntas como estas, nos obligan a pensar
un paso más para allá y pasar de un momento de pensamiento primario a pensamientos secundarios que son un poco más precisos y vamos empujando y vamos avanzando en esa dirección. Si obramos de esta manera, lo que comenzaremos a hacer es reducir toda la angustia que estaba asociada con el pensamiento primario y también no solamente tendremos más precisión emocional, sino también la posibilidad de sentirnos más capaces de manejar la situación porque estamos buscando nuestros recursos, viendo exactamente dónde está el problema, etcétera. Algunas técnicas básicas, además de iniciar, por ejemplo, con la disputa filosófica anterior, serían, por ejemplo, programar tiempo para atender el problema. El dinero no va a aparecer por arte de magia, pero tampoco necesito estar pensando en esto las 24 horas. Puedo dedicar, voy a decir, por ejemplo, de las 9:30 a las 10, voy a dedicar esa media hora todos los días a tratar de resolver este problema del manejo de las finanzas familiares. Otra técnica que podemos utilizar es la autorrevelación. Para muchas personas con ansiedad son demasiado amables, se guardan mucho las cosas y el hecho de hablar con alguien, en este caso Jaimito, puede hablar con su esposa y decir, Jaimita, estoy en crisis, no he podido dormir, me siento terrible. Tengo ideas de los niños que sufren hambre en el futuro. Tengo mucho miedo a comprar esa camioneta. Esto suele ser un descanso para la mayoría de las personas y por lo tanto la autorrevelación puede ser una excelente estrategia para abrir esos aspectos que anteriormente llevamos de forma muy privada y recibir retroalimentación de otras personas que habitualmente al no estar dentro de nuestra situación tienen una visión muchísimo más amplia y más flexible de los acontecimientos. Una tercera opción sería la resolución de problemas o lluvia de ideas, ¿sí? Por ejemplo, podemos usar la lluvia de ideas. Hay muchísimas partes de técnicas, estrategias y herramientas que se pueden utilizar para generar nuevas ideas, pero aquí si mi problema, si usamos la técnica de resolución de problemas, mi problema básico es obtener dinero suficiente, ya sea para prevenir unos meses de hambruna familiares. Entonces de ahí lo voy especificando, cuánto dinero necesito mínimo para la semana. Son 500, son 1,000 pesos, entonces al mes son 2,000, son 4,000 al mes. ¿Cómo puedo prepararme para los próximos 3 meses? Entonces necesitaría en un promedio esta cantidad. Y por lo tanto, ya empezar a generar ideas como, por ejemplo, qué tipo de actividades puedo realizar o qué tipo de acciones me permitirían obtener esta cantidad en específico para resolver el problema. ¿De dónde puedo obtener más recursos? ¿Cómo puedo tener más comida? Etcétera. La lluvia de ideas tiene un elemento importante que es posponer la crítica, ¿sí? Entonces al principio, si estoy haciendo lluvia de ideas, puedo durar 1 minuto, 5 minutos sacando ideas sin importar que sean absurdas. De hecho, es importante que sean absurdas porque eso me quita las limitantes de la evaluación y la lógica, que posteriormente con todo el listado de ideas que podrían ser muy alocadas, puedo estar desechando las que son definitivamente imposibles o algunas me pueden llevar a buenas ideas, ¿sí? La difusión cognitiva es una de las técnicas más populares en la actualidad. ¿Y de qué se trata? Normalmente, por ejemplo, cuando Juanito está pensando en sus problemas con sus hijos, está demasiado fusionado con su contenido mental. O sea, lo ve como si estuviera sucediendo y le está pasando a él en ese momento y no lo está viendo como lo que es simplemente un pensamiento, algo inmaterial. Entonces la difusión cognitiva es recordarnos esto para podernos verlo en perspectiva, como si estuviéramos viendo quizás, por poner ejemplo, una película, la pantalla de una televisión, que le podemos subir el volumen, cambiar de idioma y lo empezamos a manipular porque son pensamientos, son nuestras propias ideas. Entonces la difusión cognitiva que busca observar los pensamientos sin fusionarnos con ellos, sin identificarnos, sin volvernos parte de esta narrativa o esta historia que estamos teniendo dentro, notarlos como fenómenos que solo suceden. Siempre estamos con algún pensamiento, algún contenido mental, y así como llega, se va. Y únicamente son eso, pensamientos. No tienen un peso material, ni estamos obligados a seguirlos o a actuar a partir de su contenido. Otra técnica que puede utilizar Jaimito es la flecha descendente, es decir, tengo esta preocupación y si fuera real, ¿a qué me llevaría? ¿Y eso a qué me llevaría? ¿Y eso a qué me llevaría? Si me quedo sin dinero, mis hijos pasarían hambre. Significaría que soy un mal padre. Tendría que ser castigado y sufrir.
demostraría que soy un fracaso en la vida. No serviría para nada. Y normalmente cuando utilizamos este tipo de estrategias de flecha descendente, podemos observar cómo los pensamientos más básicos, mientras más abajo vamos, son más absolutistas y más imprecisos, ¿eh? Por ejemplo, en el fondo del pensamiento de Gemito puede ser, no sirvo para nada. ¿Y esto cómo puede existir un, una entidad, un ser, una persona que no sirva para nada? Suena absurdo, y sabremos que no podremos demostrar esto ni de forma empírica ni de forma lógica. Demostraría que soy un fracaso en la vida. ¿Por qué un fracaso? ¿Quién diría que es un fracaso? ¿De dónde viene este juicio de que tendrías que ser un fracaso o de qué se trata la vida como si fuera una especie de concurso en donde se puede ganar o fracasar? Tendría que ser castigado y sufrir. Como vemos, es uno de los pensamientos más típicos en donde las personas solemos evaluar de forma negativa a nosotros mismos, a los demás o al mundo, y si no hace lo que nosotros decimos que tiene que hacer, entonces, ¿qué se merece? Un castigo y se merece sufrir. En este caso, es un tipo de razonamiento irracional y por lo tanto nos va a llevar a generar muchísimo malestar para la persona porque comete un error y en lugar de corregirlo o analizarlo, a lo mejor no es tan grave o no es un error. En lugar de eso está muy enfocado en condenarse. Soy un inútil, un estúpido, soy un mal padre, no sirvo para nada, no merezco ser feliz, fallé a todos, etcétera. Entonces, significaría que soy un mal padre. ¿Y qué significa ser un mal padre? ¿Cómo lo podemos definir? Si un mal padre es el que comete errores para su familia, solamente existen malos padres, a menos que supusiésemos que hay padres que todo, el 100% de las veces, lo hacen a la perfección. Y eso pues no puede existir. Entonces, conforme vamos analizando los pensamientos que nos van llevando a esta flecha descendente, le vamos quitando su nivel de credibilidad, le vamos quitando la irracionalidad y lo pasamos a un aspecto más racional y sobre todo lo evaluamos el impacto que tengan en nuestra vida. Esto a final de cuentas, ¿de qué me está sirviendo para mi problema? ¿Me gusta? No. ¿Me está sirviendo para algo? Tampoco. ¿Es obligatorio estar pensando todo esto? Tampoco. Entonces, ¿por qué no cambiarlo? ¿A qué me, a dónde lo cambiaría? Si mi hijo del futuro estuviera en esta situación particular, ¿qué le diría? ¿Qué tipo de orientaciones yo le comentaría? Y con ese aspecto que todos tenemos, que es un lado sabio, saludable, más maduro, que ve las cosas con mayor precisión, lo vamos cultivando a través del diálogo, la escritura, y todos esos aspectos nos sirven también para el caso al que nos estamos enfrentando. Muchísimas gracias.